Charles Stock fue salvo en 1972 en el Movimiento de Jesús. Su pasión por la presencia de Dios y su palabra lo llevaron a estudiar en el Colegio Bíblico Bethany y a pastorear una iglesia en la región norte de California. Charles, al lado de su esposa Ann, es el pastor general de Life Center International Ministries desde 1988. Charles sirve en el equipo apostólico de Harvest International Ministries con Che Ann y tiene un grado doctoral de Wagner International Institute. Es el presidente y cofundador de la red de ministerios Clear River Network, cuyo énfasis es proveer a los pastores y líderes un medio para ser revitalizados y mantenerse enfocados en su relación con Dios. Además, Charles Stock es autor del libro Glow in the Dark, donde comparte sobre su caminar y la teología de vida del gozo. Gracias. Charles Stock es mi pastor, estoy muy agradecido con él por todo el apoyo que nos ha dado y por favor recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a Pastor Charles. Gracias, Charles. Thank you. Okay. Good. I was hoping you would be here. Yes. Hey, good morning. So good to see all of you. Es un gusto verlos a todos ustedes. And I don't know if how I will do with this morning. God help us. No sé lo que haré esta mañana, que Dios nos ayude. I'm going to bear with me. I'm going to do the first part of this in Spanish. Así que por favor, aguánteme un ratito porque voy a tratar de hacer la primera parte en español. And you know, help! Ayuda! Ayúdame, Señor. Help me, Lord. So it's really an honor to have you here. We're so proud of Edgar and Yadira and the work that they've done to reach out and relate to all of you. Estamos muy gozosos de tenerlos aquí esta mañana y estamos muy orgullosos de Edgar y Yadira por el trabajo que han hecho de tenerlos aquí a todos ustedes. And it's really an honor to have all of you here. Y es un gran honor tenerlos a todos ustedes aquí. I know there are many powerful men and women of God here in this room. Sé que hay poderosos hombres y mujeres de Dios en este salón. And it's my prayer that I give you something you can take home with you. Y mi oración es que yo les dé algo que usted se pueda llevar a casa con usted. Amén. Más gracia, más poder, más sabiduría, etcétera. Más de Dios. Amen. Okay, we'll begin. Help us, Lord. Fill us in Jesus' name. Ayúdenos, Señor, llénanos en el nombre de Jesús. I want to talk to you about finding creative solutions in the midst of darkness, confusion, opposition. Quiero hablarles a ustedes de encontrar soluciones en medio del caos y de circunstancias difíciles. My title? Mi título esta mañana es Dando la vuelta al guión. We're going to flip negative scripts into the positive. Vamos a voltear guiones difíciles en algo positivo. Okay. I begin. Sabemos que estamos viviendo tiempos de gran desorden y caos moral, cultural, político y económico. Sin embargo, somos gentes que tenemos una esperanza viva. Primero Juan nos dice, todos los nacidos de Dios vencen al mundo. Y está la victoria en nuestra fe. Quiero alimentar esa con fe, con esperanza y dar una idea de las grandes y preciosas promesas de Dios. En el
El primer capítulo, la Biblia ofrece una profunda enseñanza sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Sobre Dios, que es uno y único, creador de todas las cosas y del hombre en particular, trascendente al mundo creado y su dueño supremo. Amén. Amén. Sobre el hombre, que es imagen y semejanza de Dios superior a todos los demás seres creados y puesto en el mundo con el encargo de regir y cuidar la creación entera. Sobre el mundo, creado y ordenado de la palabra de Dios, que es bueno y está al servicio del hombre. Amén. Entonces, leamos los primeros 5 versículos de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. 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 Ok. Principio 1. Dios ha creado todas las cosas. La Biblia enseña que Dios ha creado todas las cosas por acción divina. La creación es el comienzo de la historia de salvación, la base de todos los planes salvíficos que culminan en Jesucristo. Principio 2, versículo 2. El soplo de Dios se mueve y convierte las tinieblas en agua. La presencia del poder amoroso de Dios en un viento suave o un soplo, el texto llama espíritu, en hebreo ruach, que está moviendo, velando sobre el mundo todavía en desorden. Muestra que en el origen del ser y de la vida están la palabra de Dios y su soplo. Este concepto bíblico comporta no solo la llamada del ser mismo, del cosmos, a la existencia, sino también la presencia del Espíritu de Dios en la creación, o sea, el inicio de la comunicación salvífica de Dios a las cosas que crea. La oscuridad profunda empieza a fluir y se convierte en aguas, lo cual pertenece ante todo para el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Gracias. I hope my accent is not too terrible for you. Espero que mi acento no sea tan terrible para ustedes. Principio 3. Gracias. Dios declara, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios declara, la palabra de Dios libera potencial oculto dentro del desastre del caos. Al hablar, Dios crea directamente la luz separándolo de las tinieblas que, por ser algo negativo, ausencia de luz, no son creados directamente. La luz es considerada como una realidad en sí misma. Nosotros somos la luz del mundo. Amén. Principio 4. Dios ve. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios ve. Por primera vez encontramos una frase que se va a repetir 7 veces
y vio Dios que era bueno. Sí, amén. Significa que todo lo que Dios crea es bueno, porque tiene de alguna forma su huella y participa en su bondad. Y ya que ha salido de la bondad divina. Conocemos ciertamente la existencia del mal y de realidades negativas, pero estos no vienen de Dios. Más adelante el texto explicará que su fuente está en el desorden moral. La bondad del mundo proclamado aquí tiene importantes consecuencias para el cristiano. Llamados a ser la luz del mundo, debemos ver lo que ve nuestro Padre y responder al desorden de la vida y del mundo que nos rodea con amor sobrenatural. Es decir, amor de un reino superior, el amor increado de Dios. Este es el comienzo de la restauración, la transformación. En palabras de San José María Escrivá, hemos de amar el mundo, el trabajo y las realidades humanas porque el mundo es bueno. Fue el pecado de Adán lo que rompió la armonía de la creación. Dios nuestro Padre ha enviado a su Hijo unigénito para restaurar esta paz. And in John chapter 20, Jesus tells us, as the Father sent me, so I'm sending you. En Juan 20, la escritura, Jesús dice, así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Amén. Okay. Principio 5, la última, el último. Dios llama todas las cosas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Dios llama todas las cosas. El que Dios ponga nombre a las cosas indica su absoluto dominio sobre ellos. Dios manda en el día y en la noche, en la luz y en las tinieblas. Amén. Amén. Elévate y subes más altos, debes ver el bien potencial escondido en la confusión. Amén. So that's the end of my Spanish. Eso es el final de mi español. Okay. I'll give a little bit the rest, but I have to speak in English so I can say it freely. Voy a hacerlo un poquito más, pero voy a hablar en inglés, así lo hago libremente. See, this is biblical hope, to see the good that's hidden in the confusion. Este es la esperanza bíblica, ver lo que está escondido en medio de la confusión. It's confident expectation of something better. Es la expectativa, en la confianza de que va a existir algo mejor. God sees through eyes of hope. Porque Dios ve a través de los ojos de la esperanza. And in this time we must be people of hope. Y en este tiempo debemos ser gente de esperanza. And God looks at the disaster and sees what's coming. Porque Dios ve al desastre, pero Él ve lo que viene más allá. Jeremiah 29, verse 11. Jeremías 29:11. I'm going to read from Nueva Versión Internacional. Le voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Porque yo sé muy bien los planes, yo estoy trazando, que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, pensamos de paz, shalom, y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. If it's not going to be better, it's not hope.
Si no va a estar mejor, no es esperanza. He gives us a future. Nos da un futuro. Futuro. El otro lado. El potencial escondido. He gives us hope. The Hebrew word for hope is tikva. Él nos da esperanza y la palabra hebrea para esperanza es tikva. It means a rope. Significa una cuerda. It's something to hold on to. Es algo en lo que nos podemos agarrar. Something that helps us get to the other side. Algo que nos ayuda a llegar al otro lado. Love hopes all things. Porque el amor espera todas las cosas. Whoever lives in love lives in hope. Porque aquel que vive en amor vive en esperanza. When we live in love, all things are possible. Porque cuando vives de esa manera, todas las cosas son posibles. Our challenge is to stay in the love of God. Nuestro reto es mantenernos en el amor de To Dios. be transformed. Ser transformados. So I want to give an example here. Quiero darles un ejemplo aquí. When Jesus came into the flesh, Cuando Jesús vino en la carne, the Word of God became flesh. la palabra de Dios se hizo carne. He became this new humanity. Él se volvió esta nueva humanidad. Incarnation, crucifixion, resurrection. La encarnación, la crucifixión, la resurrección. He opened up something entirely new and unexpected. Él abrió algo completamente nuevo e inesperado. Interestingly, the scripture tells us he came at the fullness of time. Y algo interesante es que la palabra dice que Él vino en el cumplimiento de los tiempos. Galatians 4:4. Gálatas 4:4. El cumplimiento del tiempo. El cumplimiento de los tiempos. The But fulfillment of time. this time when he came was a time of enormous chaos and darkness. Pero en el tiempo en el que vino era un tiempo de mucho desorden y caos. Matthew tells us that it was that the people were sitting in darkness, that it was a time of great darkness. Y Mateo nos dice que la gente vivía en gran oscuridad. Era un tiempo de gran oscuridad. The people of God were oppressed. La gente de Dios, el pueblo de Dios estaba oprimido. They were occupied by the Roman Empire. Estaban ocupados por el Imperio Romano. And the empire was built on blood and fear. Y el Imperio Romano estaba basado en la sangre y temor. And in these times of confusion, people in themselves will come up with ineffective strategies to live. Y en este tiempo de gran confusión, la gente solía traer estrategias para tratar de vivir. So we're familiar in the New Testament with the Pharisees, the Sadducees, and the Zealots. Y nos estamos familiarizados con los fariseos, con los seduceos y los celotes. These were people who were clinging to hope, Esas eran personas que estaban tratándose de agarrarse de la esperanza. but their strategies were ineffective. Pero sus estrategias eran They inefectivas. had a bad script. Tenía un guión malo. So the Pharisees thought the problem was sin. Los fariseos pensaban que el problema era el pecado. They were partially right. Y estaban parcialmente correctos. But they focused on the people of God. Pero ellos se enfocaban en el pueblo de Dios. And their basis was that the reason for all the suffering was because of sin in God's people. Y los fundamentos de ellas eran que el problema era por el pecado que existía en el pueblo de Dios. So they worked really hard to be righteous, Así que trabajaban fuertemente para ser justos and they despised any sinner. y echaban de menos a cualquiera que fuera un pecador. So this explains the interaction with the Pharisees and Jesus. Y esto explica la interacción que existía entre los fariseos y Jesús. They were offended that he was a friend of sinners. Estaban ellos ofendidos de que él era un amigo de los pecadores. And because
I'm telling you, there are Pharisees in the church. Y le digo algo, que todavía hay fariseos en la iglesia. There are Pharisees. I am a recovering Pharisee. You know? Hay fariseos y yo soy un fariseo recuperado. Many times we think if we fast more, if we pray more, this will solve the problem. Porque a veces yo pensaba, Get rid of all the people that are compromising. This will take care of the problem. si yo oro más, si yo ayuno más, esto va a solucionar todos los problemas. Si me deshago de la gente que está haciendo el problema, todo se va a resolver. But it doesn't produce a whole new life. Pero eso no produce una nueva vida. The Sadducees, Los saduceos they weren't too sure if all the scriptures were really true. no estaban tan seguros de que todas las escrituras fueran la verdad. They cared for their culture as Jewish people, but they compromised with the culture around them. Ellos sí tenían cuidado de su cultura hebrea, pero ellos también se comprometían con las culturas de alrededor. Their solution was they would go along with whoever was in charge so they could get along. Su cultura era, bueno, yo me voy a hacer como los que están ahorita en autoridad y así nos llevamos todos bien. They didn't want to be controversial, they wanted to survive. Ellos no querían ninguna controversia, ellos lo que querían eran sobrevivir. And they had all the highest paid positions. Y tenían todas las posiciones que The eran Romans pagadas liked the altamente. Sadducees Porque los romanos les gustaban los saduceos. because the Sadducees were willing to compromise. Porque ellos, los saduceos, estaban, We se comprometían. We have Sadducees in the church. Y tenemos saduceos en la iglesia. And we have churches that really are compromising with things that shouldn't be compromised Y hay with. gente en la iglesia que se está comprometiendo con cosas que no deberíamos de comprometernos. And then there were the zealots, Y luego estaban los celotes. los fanáticos. And they knew that if they could kill the Romans, that Messiah would come, destroy all his enemies, and they would experience the kingdom of God. Y ellos creían que si ellos mataban a todos los romanos, iba a venir el Mesías y entonces ellos podrían experimentar el reino de Dios. But all these were bad scripts. Pero todos esos eran guiones malos. So Jesus Así que Jesús turns the scripts upside down. cambia el guión. We see this in the Sermon on the Mount. Lo vemos nosotros en el Sermón de la Montaña. In the Sermon on the Mount, Jesus is speaking primarily to people who are poor, oppressed, who've lost hope, who are confused. Y en el Sermón del Monte, Jesús está hablando a gente que es pobre, que está oprimida, que está confundida. And he gives them a new way to see things. Y Él les da una nueva forma de ver las cosas. And sometimes we don't recognize it because we're very removed from their situation. Y a veces nosotros no lo reconocemos porque nos removemos de la situación. I'm going to give you a couple examples, and then I'm going to tell you a story from my own life. Okay. Les voy a dar unos ejemplos y después les voy a contar una historia de mi propia vida. If you look at Matthew chapter 5, verse 38, Si usted mira en Mateo 5, verso 38, we'll look at a few verses here. vamos a ver algunos versículos aquí. Traductora, can you read Matthew 5:38 in Spanish, or just translate on the fly? I will translate on the fly. Matthew 5:38. Ustedes han someone have a Bible? escuchado el dicho, ojo por ojo y diente por diente. Okay. So this is the old script. You have heard it was said, an eye for an eye. Este es el viejo guión. Tooth Usted for lo que ha tooth. visto, ojo por ojo y diente por diente. This is from the law. This is from the law of Moses. Y esto es sacado de la ley de Moisés. But the law cannot produce the righteousness of God. Pero la ley no puede producir la justicia de Dios. So Jesus introduces a new way. Así que Jesús presenta una nueva forma. He came saying, yo soy el camino al Padre. Sígame. See? Amen. Amen. Okay, verse 39. I'll read it and you can translate. Okay. But I say to you, do not resist the one who is evil.
Pero yo te digo a ti, no resistas a aquel que es malvado. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other. Pero si alguien te da en la mejilla derecha, ponle la otra. Now, this sounds like God, he's just wanting us to suffer more. Like, this isn't good news. Pero eso suena solo como que, bueno, Jesús quiere que nosotros suframos más. Eso no son buenas slaps noticias. my right cheek. Don't leave. Don't get mad. Just turn the other cheek. Si alguien me da en la mejilla derecha, no tengo que enojarme, solo This tengo que doesn't ponerle la sound otra. like good news. Esto no me suena a mí como buenas Now, I need noticias. my friend, Dr. Carlos. Necesito aquí mi Come up amigo, here. el doctor Carlos. I want to explain something to you that we might not know. Le Okay. quiero explicar algo a usted que quizás usted no sepa. The culture that they were in was extremely class. It was divided by class. La cultura en ese entonces estaba dividida por clases. There were two ways to hit someone. Y habían dos formas de pegarle a alguien. If you hit someone who was your equal, you were mad. You hit someone who's your equal. You used the palm of your hand. Si usted se pelea con alguien que es igual que usted, cuando usted le pega con la palma de la mano. But if you were hitting someone you had no respect for, Pero si usted está golpeando a alguien a quien usted no le tiene respeto, a servant, a slave, a un siervo, a un esclavo, you didn't use the front of the hand, you used the back of the hand. usted no usaba la parte de adelante So- de la mano, sino que la parte de atrás. Point to your right cheek. Así que apunte su mejilla derecha. La derecha. Sí, sí. Okay, that's his right cheek. Now, if I'm right-handed, Si yo soy de mano, si escribo con la mano derecha, I can't hit him as my equal. I'm hitting him like you. no, Ah. como él no es igual y no le puedo pegar con lo de adentro de la mano, le pego con lo de atrás. So when Jesus said, if someone hits your right cheek, they all were like, ah. Así que cuando Jesús dijo, si alguien te da en la mejilla derecha, todos dijeron, ¡ay! It reminded them of that they were powerless. Les recordaba a ellos que ellos no tenían poder It caused anger, resentment. y les causaba enojo y resentimiento. This was the fuel for the fanáticos. Y esto era la gasolina para los fanáticos. I'm going to get a knife and kill the next one. Voy a conseguir un cuchillo y mato al siguiente. But so when he said, when they hit the right cheek, it was a very specific reference to the domination, the injustice. Cuando él se refirió a pegarle con la mano derecha, él estaba refiriéndose a algo específico que era la injusticia de ese tiempo. So Jesus didn't say, run away, Y Jesús no les dijo, corre, go start a war. ve y empieza una guerra. He's saying, stand your ground. Él dice, párate firme. The solution is hidden in the problem. La solución está escondida en el problema. Turn the other cheek Da la otra mejilla, pon la otra mejilla with a smile. con una sonrisa. See, now this oppressor has a problem. Ahora este opresor tiene un problema. Because he can't, to show you that he's the big one, Porque él ya no te puede enseñar de que él es el grande. he can't do it. No lo puede hacer. You're saying, if you're going to hit me as a man. Porque le estás diciendo, si me vas a golpear, golpéame como hombre. So he's thinking, wait, if I hit him, I make him like me. Y entonces digo, si lo voy a golpear, lo hago como yo. I'm lifting him up. Lo estoy levantando. Or maybe I'm lowering myself. O me estoy yo rebajando. He's destroying the pride and the injustice. Él Come está on. destruyendo Jesus. el orgullo y la injusticia. Oh, yeah. So, it's wild. Esto es realmente maravilloso. There's a similar dynamic in verse 40. If someone would sue you to take your tunic, let him have your cloak as well. Y hay una similaridad en el verso 40. Si alguien te aquí quiere quitar la túnica, dale también la capa. This addresses this economic injustice. Y esto habla acerca de esa injusticia económica. And the poor people were severely taxed.
Porque la gente pobre tenía muchos impuestos, tenía que pagar muchos impuestos. You know, there's 87,000 IRS people that are going to be hired in this new law that they're trying to pass. Hay 87,000 personas nuevas que va a contratar el IRS con esta nueva ley que pase. So, but the people at the time of the New Testament were the most highly taxed people. Pero la The gente del people that Nuevo lived in Israel during this time, they say it was the most highly taxed period of history. Pero en este tiempo de la historia, la gente que vivía ahí tenían que pagar los impuestos más altos de la época. And the poor suffered the most. Y los pobres eran los que If sufrían. they didn't have enough, they would borrow. Y no tenían suficiente. And then when they couldn't pay back, the lender could take their animals, their chickens, their cattle. No tenían suficiente, así que tenían que prestar. Y cuando tenían que pagar, si no lo tenían, entonces el prestamista tomaba sus pollos, tomaba su ganado, todas sus I cosas. mean, if they couldn't pay back, they could take their furniture, their house, Y si ellos no podían pagar, pues podían tomar sus muebles, su casa, their children. sus hijos. And when there's nothing left and the creditor still says, you still owe me, he could take them to court and ask for their clothes. Y cuando ellos les habían quitado todo y todavía tenían, ya no tenían que pagar, entonces el prestamista los podía llevar a corte y quitarles la ropa. So in the dress of the time, it's like you see Middle Eastern people dress this way. They wear long undergarment. It's like a shirt, camisa. Is that the right one? Yeah, that's very long. That's the second one. On top of that, they wore something like a jacket. Así que It's usted the tunic. ha visto la gente del Medio Oriente que ellos se visten su la ropa de abajo es una gran camisa larga So y this encima se ponen ellos una túnica. This was a situation of great shame. Entonces esto era una situación de gran vergüenza. The rich creditor brings the poor person to the gate, to the public arena, and presents his unpaid loan to the judges. Así que esta gente rica traía a las personas, su deudor, a las puertas, a la arena y traía y les ponía ahí la deuda. And he's saying, I want his tunic. Y decía, quiero su túnica. I want this overgarment. Quiero esta parte de su ropa que es la parte de arriba. Now you can imagine that what this coat or this jacket that this poor person wore was of no value. You know, it was worn out, it was dirty, it had holes. Y usted se puede imaginar que una persona pobre, su vestidura no valía, no tenía ya valor. Seguramente ya estaba gastada y estaba bastante usada. And he's saying, if that happens to you, give him everything. Pero Jesús dice, si eso te pasa a ti, dale todo. Take off la camisa. También quítate la camisa. I mean, this is shocking. Y esto es realmente asombroso. Because under that is nothing. Porque debajo de eso no hay nada. It's like, ah! Es como, ¡ay! But see, what happens is now the ridiculous oppression is exposed. Pero lo que sucede que entonces esta opresión ridícula es expuesta. And the shame shifts from the poor person to this greedy person that won't be satisfied. Y la vergüenza entonces cambia de que era en la persona pobre a la persona rica que es tan avaro que le está quitando todo. Verse 41, if anyone forces you to go a mile, go 2 miles. Verso 41, si alguien te fuerza que camines 1 milla, camina 2. Now, this was, when the Roman army would march, the officers rode on horses. Usted sabe que la armada romana iban en caballos. But the foot soldiers carried very heavy packs. Pero los que iban a pie tenían unas maletas grandes. Maybe 60, 80 pounds. De más o menos de 60 a 80 libras. And they would get tired. Y se cansaban. So they created a regulation. Así que crearon esta regulación. That if they found someone who was
reasonably healthy, they could grab that person and make him carry the pack for 1 mile. Que si ellos encontraban a alguien que era relativamente sano, podían agarrarlo y hacer que cargaran su equipaje por 1 milla. Can you imagine how traumatizing this is? ¿Y usted se puede imaginar cuán traumático puede ser esto? Maybe you're the dad, you know, and you're taking your kids to go fishing. Quizás usted es el papá y lleva a sus niños a pescar. Or you're going to visit some relatives. O va de visita a uno de sus familiares. And a tired Roman soldier marches by. Y un soldado cansado está caminando a la par suya. And he sees you. Y lo ve. Hey, you, get over here. Y le dice, hey, usted, véngase para acá. But I'm taking my children. Get over here. Pero llevo a mis hijos, venga para acá. Put on this pack. Ponte esta maleta atrás. You can come back to your children after we walk 1 mile. Y puede regresar con sus hijos después de que camines 1 milla. It was the maximum allowed. Porque era lo máximo que se permitía. And if it went more than 1 mile, y si caminaban más de 1 milla, the soldier could be court-martialed. Al soldado lo podían poner en la corte. He would be the one in trouble. Él sería el que estaría en problemas. So Jesus said, if someone forces you to carry the load for 1 mile, así que Jesús le dice, si alguien te fuerza a llevar su carga por 1 milla, don't get angry. No te enojes. See the creative potential hidden in the problem. Ve el potencial escondido dentro del problema. So at the end of the mile, the soldier says, okay, give me my pack back. Así que al final de la milla, el soldado le dice, okay, dame mi paquete. Oh no, I love carrying your pack. I'm going to carry it 2 miles. No, me gusta cargarte la maleta. Te la voy a cargar por 2 millas. Now the soldier is like, no, please, give me my backpack. Please, give me my backpack. Ahora el soldado está, no, por favor, devuélveme mi maleta. He flipped the script. Le dio vuelta al guión. Amen. It goes on. It says, give to the one who begs from you. He was telling him, you're never too poor to be generous. Y le dice en el versículo 42, da al que te pide. Porque él está diciendo, no eres lo suficientemente pobre para seguir siendo generoso. Verse 43, he reminds them of the old script. You've heard, love your neighbor, hate your enemy. Y les recuerda a él en el versículo 43 del viejo guión. Dice, tú te dices, ama a tu vecino, pero odia a tu enemigo. By the way, that is not in the Bible. De hecho, eso no está en la Biblia. No está en el Antiguo Testamento. It was a tradition, a rabbinical tradition. Era una tradición divina. God set us free from religious traditions that keep us from grace. Dios nos está librando de tradiciones religiosas que nos And then he atan. gives a new script. Y así que Él les da un nuevo guión. I say to you, love your enemies. Les digo a ustedes, amen a sus enemigos. Pray for those who persecute you, Oren por aquellos que los persiguen, that you may be sons of your Father who is in heaven. para que puedan ser Amen. hijos de su Padre que está en el cielo. Amén. You see, God, open our eyes. Open Padre, our eyes. abre nuestros ojos. So this is kind of a life message for me. Este es un mensaje de vida para mí. And it's something that I lived through. Algo en lo que yo viví. See, and I know God wants us to be in His image, Y to yo be sé like Him. que Dios quiere que nosotros seamos conformados a su imagen y semejanza, que seamos como Él. So I'll give you a story of how I came to Pennsylvania. Así que le contaré una historia de cómo yo vine a Pensilvania. And really, it's the basis of why we're even here. Y de hecho es la base para por qué estamos nosotros aquí. I grew up in a small town, a resort town in the Sierra Nevada mountains of Northern California. Yo nací y crecí en un resort en la Sierra Nevada en California. And that's where I met the Lord when I was 21 years old. Ahí fue donde yo conocí al Señor cuando yo tenía 21 años. And we lived, my wife and I both met the Lord same week. Mi esposo y yo, los dos, recibimos al Señor la misma semana.
In 1972, we were hippies and we were swept into the Jesus movement. En 1972, ambos éramos hippies y fuimos arrebatados en el movimiento de Jesús. So we ended up, a few years after we met Jesus, we ended up living back in my hometown. Y unos meses después de que recibimos a Jesús, regresamos a vivir en el pueblo donde nací. I was a school teacher. Y yo era un maestro de la escuela. But this little church that we went to, Y esta iglesia donde nosotros íbamos, La Capilla en Los Pinos, was a real cute church, you know. era una iglesia muy linda. It started growing, Y empezó a crecer. and they asked me if I would become. There were two pastors. They said, we would like to hire you. Y habíamos dos pastores y me dijeron, me gustaría pues darle un empleo. So they hired me to do all the stuff that no one else wanted to do. Así que me contrataron para hacer todas las cosas que nadie más quería hacer. I cleaned the toilets. Limpiaba los baños, I made the church bulletin. hacía el boletín de la By the way, iglesia. I cleaned the rest of the building too, not just the También toilets. Okay. limpiaba el resto del edificio, no solo los baños. And, you know, I was put in charge of the children's ministry and the youth ministry. Me pusieron a cargo del ministerio de niños, del ministerio de jóvenes. But after about a year or two, some people would be going to the children's ministry instead of staying for the preaching. Pero después de 2 años la gente se iba So- al ministerio de niños en lugar de ir a escuchar al predicador en el santuario general. So they said, why don't you can come preach to the adults once every 3 weeks. So we rotated for years. Entonces me dijeron, ¿por qué no vienes a predicarle a los adultos cada 3 semanas? Así que rotamos por años. And eventually other people did other things, you know, so then I began to do what I love to do. Y eventualmente otras personas empezaron a hacer las cosas que hacía y yo empecé a hacer lo que yo amaba hacer. You know, over the next like 10 years, worship, intercession, planting churches, all these became very much part of this church, and it grew. Y en los próximos 10 años, la adoración, la oración, la intercesión, la plantación de iglesias empezó a ser parte de esta iglesia y crecimos. And when we started planting churches, the Lord told me, start a prayer meeting or else the church plants will fail. Y cuando empezamos a plantar iglesias, el Señor me dijo, empieza sesiones de oración, si no, la plantación de iglesias va a fallar, a fracasar. So every week for 7 years, we had this meeting. We fasted on that day until after the prayer meeting at night. You know. Así que por muchos años tuvimos este día que oramos y ayunamos y por mucho tiempo. I was young and I was intense, you know. So, Era joven y era intenso. you know, if we pray more, memorize more, all this stuff, God will come. Y decía, si oramos más, si memorizo más, Dios va a venir. I didn't realize he came anyway. No me daba cuenta yo de que viene de todas maneras. But I thought if I worked harder, he would show up more, you know. Pero yo pensaba que si yo trabajaba más duro, pues Él se iba a mostrar más. So this prayer meeting was amazing. It went on for 7 years, and we saw a lot of answers to prayer. Y esta oración fue grandiosa y duró por 7 años. We started a ministry school. We were training ministers and missionaries and sending them. Y vimos la respuesta a muchas oraciones y enviamos a muchos And this misioneros de ese grupo. Church grew to 1,000 people. You know, it was out in the middle of nowhere. Y la iglesia creció por 1,000 asistentes y estaba en medio de la nada. 3 hours from San Francisco. 3 horas de la ciudad de San Francisco. Anyway, one night in the prayer meeting, we were praying for one of the church plants. Y un día en la reunión de oración estábamos orando por uno de los plantadores de iglesias. And we saw a spirit Y vimos en un espíritu that had held this town in bondage. There had never been a church in this town for over 100 years. que había mantenido a este pueblo en ataduras. No había habido una iglesia en este lugar por más de 100 años. We prayed and we saw the spirit fall. I mean, many of us saw the same thing, had the same impression. Y nosotros oramos y vimos que este espíritu cayó. Muchos de los que estábamos ahí tuvimos la misma impresión.
This sounds good, but we were over our head in terms of authority. We didn't know what we were doing. Y suena maravilloso, pero nosotros estábamos por encima de nuestra cabeza. No sabíamos lo que estábamos We haciendo. thought that was it. One goal, whole football game. Y nosotros pensamos, aquí la hicimos. Una pelota y se terminó el juego. So the church started prospering, La iglesia empezó a prosperar, but a brujo came into the church. The devil wanted his territory back. pero un brujo vino a la iglesia porque el enemigo quería de regreso su He propiedad. became friends with one of the young men who is still our friend. Y él se hizo amigo de uno de nuestros amigos y de los cuales somos And amigos todavía. when he became really his good friend, he said, "Who is responsible for this church being here?" Y él le pregunta, ¿quién es responsable de esta iglesia aquí? So my friend named me and two other guys. We were all involved in this church plant. Y mi amigo pues me mencionó a mí y a otras dos personas que estábamos involucrados en la plantación de esta iglesia. We had no idea this was going on. Y nosotros no teníamos idea de que esto estaba sucediendo. This guy made voodoo dolls. He, put pins and knives in the dolls. Este hombre hizo muñecas de vudú y puso Our lives- agujas y cosas en las muñecas. All our lives started falling apart in different ways. Y todas nuestras vidas empezaron a desatarse. My de wife and diferentes formas. we had been married. We was our 15th year of marriage. Había estado casado por 15 años. We had 14 happy years, and then we Habíamos- had the 15th year. Habíamos tenido 14 hermosos años y después tuvimos el 15. My wife got very sick. Mi esposa se enfermó mucho. We couldn't do what we had been doing. No podíamos hacer lo que solíamos The hacer. other leaders in the church who were our best friends, Los otros líderes en la iglesia que eran nuestros mejores amigos they began to think there must be sin in our life because all this bad stuff was happening to us. empezaron a pensar, bueno, seguramente que hay pecado en sus vidas porque todas estas cosas malas les están pasando. It got worse and worse. Y se puso peor y peor. And I ended up, I was unable to function. Y así que yo estaba incapaz de funcionar. I spent my days weeping, praying in tongues, crying out to God, heal us, help us. Yo pasaba mis días llorando, clamándole a Dios, sánanos, sánanos, ayúdanos. Take us someplace where we can be healed. Llévanos a algún lugar donde podamos ser I had no sanos. idea what was happening. Y no teníamos ninguna idea de lo que estaba sucediendo. So it's a long story. Some people got a letter from a little tiny group in Pennsylvania asking for a pastor. Así que para hacer la historia corta, un grupo recibió una carta de una iglesia pequeñita en Pensilvania pidiendo por un pastor. They mailed the letter to a famous prophet who they had seen preach. Y ellos le mandaron esta carta a un profeta famoso que ellos habían visto predicar. Fortunately, when our friends were judging us, misunderstanding us, God sent prophets into our lives. Y gracias a Dios que cuando nuestros amigos nos estaban juzgando, Dios envió profetas para nuestras vidas. They didn't tell me what I wanted to hear. They said, leave. They said, run for your life. Y ellos no me dijeron lo que yo quería oír. Ellos me dijeron, vete, corre por tu vida. They said, this is like Joseph and his brethren. You have to flee. Esto es como José y sus hermanos, tienes que huir. So we get this. The prophet doesn't know who these people are, but thinks of us and sends us the letter. Says, hey, pray about this. Así que el profeta no sabe quiénes eran esas personas que habían mandado a la carta, pero pensó en nosotros, así que nos la dio y dicen, oren al We respecto. didn't want to go anywhere. Pero nosotros no queríamos ir a ninguna parte. We especially didn't want to go someplace to be pastors of some little church in Y- Mechanicsburg, Pennsylvania. De hecho, no queríamos ir a un lugar a ser pastores de una pequeña iglesia en Mechanicsburg, Pensilvania. This was before Google Maps. You know, we had to go to the library to find out where Mechanicsburg, Pennsylvania was. Y esto fue antes de que existiera Google Maps. Teníamos que ir a la biblioteca para encontrar un mapa para saber dónde estaba Mechanicsburg, Pensilvania. So one day, every week, this prophet's secretary would call me and say, has anything happened yet? Y cada
cada semana la secretaria de este profeta me llamaba y me preguntaba, ¿ha sucedido algo? I would say, no, God hasn't said anything. Y yo le respondía, no, Dios no ha dicho nada. One week, she said, well, what about that little group in Pennsylvania? Y un día me dijo, ¿y qué acerca de aquel pequeño grupo I de said, well, Pensilvania? we don't know anyone in Pennsylvania. We don't want to be pastors. Y yo le dije, yo no conozco a nadie en Pensilvania, yo We no just quiero ser want to be pastor. healed. Yo solo quiero ser sanado. And she said, well, have you prayed about it? Y ella me dice, pues, ¿has orado al respecto? So that question got me. Así que I esa said, pregunta no. me agarró. No. Y yo dije, no. And she said, well, maybe you should. Y ella me dice, pues quizás deberías orar. So the next day I remembered when I was crying, God, save us, help us. For months, that's what I did. While I'm doing this, I remember what she said. Así que el otro día cuando estaba orando y orando y clamando lo que estaba haciendo por meses, el Señor me recordó y oré. And I said, God, send that little group in Pennsylvania a good pastor. Y yo oré, Señor, mándales a ese pequeño grupo de Pensilvania un buen pastor. That way, the next week I could say, yes, I prayed. Así que para cuando me llame la próxima semana puedo decir, sí, oré. But after months of not hearing anything specifically, I said, God, send them a good pastor. I heard the Lord speak. Pero después de meses de no escuchar nada específico, después de que yo oré, Señor, mándales a un buen pastor, escuché a Dios hablar. He said, I am, it's you. Y él me dijo, yo estoy, eres tú. Okay. So there's all these miracles. Our house sold, to the first person who walked in for full price, and they had cash. Y muchos milagros sucedieron. Nuestra casa se vendió con la primera persona que vino a ver la casa. La vendimos en efectivo. This was a house I had built myself, and we thought someday we would sell it, and we had no debt, and we thought someday we'd sell it and go to the mission field. Y esta había sido una casa que yo había construido, no teníamos deuda con ella y habíamos pensado, un día la venderemos y nos vamos a ir al campo misionero. And so, 10 days later, our house sold. 10 days later, we were in a U-Haul truck driving to Pennsylvania. Nuestra casa Gave away everything that wouldn't fit in the truck. 10 días después de que vendimos nuestra casa, estábamos en un camión yugo con destino a Pensilvania, con las cosas que cupieron en el yugo. And we came to Mechanicsburg, Pennsylvania, and we had culture shock. Y llegamos a Mechanicsburg, Pennsylvania, y entonces tuvimos un shock cultural. We didn't like the food. No nos gustaba la comida. We didn't know anyone. No conocíamos a nadie. The little group was terrible. Estaba terrible. It was 8 El people. grupo eran solo 8 personas. And we're like, wow, God, what is our crime? Why are you punishing us? Y le decíamos, Señor, ¿cuál fue nuestro crimen? ¿Por qué nos estás castigando? We just want to be healed. Solo queremos ser sanos. We want someone to take care of us. Queremos que alguien nos cuide. So I ended up shutting this little church down. It was so terrible. It was good that I did it. Okay. Así que terminé cerrando esta iglesia porque era terrible. Así que agradezco a Dios por haberla cerrado. We started attending this it was a church that met in the hood in an old, very ugly warehouse. Y empezamos a asistir a esta iglesia que estaba en medio del vecindario más pobre y era una galera. And, there were drive-by shootings. Cars would get broken into during church. Así que pasaban gente, se habían tiroteos, los carros de la gente que iba a la iglesia los abrían. But it had a young pastor. He was, had a gift of healing. Pero tenía un pastor joven y él tenía un don de sanidad. Multicultural. Era multicultural. And we loved the worship. Y a nosotros nos gustaba la adoración. So we would go. And our kids liked the youth group. Así que asistíamos ahí y a nuestras hijas les gustaba el grupo de jóvenes. So when the pastor sees me, he says, "Why are you here?" Así que cuando el pastor me ve, me dice, ¿por qué I estás said, aquí? "Oh, we closed down the little church." Y dije, pues cerramos la iglesia chiquita. And he said, "Would you like to preach sometime?" Y él me pregunta, pues, ¿te gustaría I said, predicar un día? "Yes." Y yo dije, claro, sí.
It's like a real church. Es una iglesia Maybe real. 500 people. It was an interesting place. Habían como 500 personas. And, Era un lugar bien interesante. And so I preached. When I was preaching, he fell on the floor. Así que yo prediqué, y cuando yo prediqué, él cayó al suelo. I had no idea why he fell on the floor. Y yo no sabía por qué se había caído. But they had received a prophecy Pero ellos habían recibido una profecía the year before, el año anterior, in May. en mayo. And God said, the prophet said, I will send an apostle in the fall. He Ye- will be Sorry. he will be a lover and he will do the work of a pastor. Y el profeta dijo, yo enviaré a un apóstol en el otoño. Y él será una persona llena de amor y hará la obra del pastor. And so he by chance we had met 2 days after we moved to Pennsylvania. Y por chance nos habíamos encontrado con él 2 días después de que nosotros nos habíamos mudado a Pensilvania. And I told him why. He said, why are you here? And I told him Y él me preguntó por qué estábamos aquí. Y yo le había contado that I was there to pastor this little church. que estaba aquí para pastorear esta iglesia pequeña. And he said, sometimes you think you're coming for one reason, but it's really a different reason. Y él me dice, a veces pensamos que vienes por una razón, pero es una razón completamente diferente. And he went and he told his leadership, I met the man. Y él le contó a su liderazgo, conocí al hombre. So after I preached, they all thought, yeah, he's the guy. Y después de que prediqué, todos dijeron, sí, ese es el hombre. So he told me the next day. We went to lunch, he told me. Así que el siguiente día fuimos al almuerzo y me dijo. And we thought, oh, maybe this is why God sent us here. Y pensamos, bueno, quizás por eso es que el Señor nos trajo aquí. We weren't sure. We were praying about it. Like, God, No estábamos seguros, pero estábamos orando. Señor, could this be? Why? ¿será esta la razón por la cual? The next Sunday, he reads the prophecy to the church. El siguiente domingo, él les lee la profecía a toda la And iglesia. I'm sitting in the back. He says, Charles Stock, stand up. Y yo estaba sentado hasta atrás y él me dice, Charles Stock, This levántate. is the man. Y dice, este es el hombre. So anyway, Así que, he hired me. I worked for him for a few months. así que él me dio empleo y trabajé por él por un par de meses. Tragically, a few months after he hired me, he left his family and ran off with the church secretary. Trágicamente, pocos después, semanas de que él me contrató, pues él dejó la iglesia y se fue con la secretaria. Later, he repented. Okay, he's still my friend. I know. Y después Oh, él se arrepintió y él todavía But- ahora es mi amigo. The church was brokenhearted. It was devastated. Pero la iglesia estaba quebrada, estaba devastada. And I thought, God, my life is very strange. Y yo le dije, Señor, mi vida es bien extraña. And so I was praying. I was in the church auditorium and I was praying. This is this ugly warehouse in the hood, you know. Y yo estaba orando en la iglesia, en esta galera, en este I lugar, said, God, en el barrio. don't let people's hearts be hardened, Y yo le decía, Señor, que no se Heal. endurezcan los corazones de la gente. especially the children. Don't let the children lose their faith in Jesus. Y yo decía, especialmente los niños, no dejes que ellos pierdan su fe en Jesús. And I said, God, I'll stay here and help until you send a good pastor. Y yo le dije, Señor, me voy a quedar They'll aquí find a hasta que pastor tú somewhere. mandes un buen pastor o ellos encuentren un pastor en algún lugar. And I heard the Lord say, escuche el Señor decir, te he puesto aquí. Cuando Dios te pone, nadie te puede sacar. Amen. Amen. Okay. So, but this isn't the end of the story. I have to make it fast. Este no es el final de la historia, lo tengo que hacer rápido. The church was devastated. La iglesia estaba devastada, They didn't pick me. porque ellos no me escogieron. Half the people were gone the next Sunday. La mitad de la gente se fue el próximo domingo. People were very confused. They didn't trust me. La gente estaba confundida, Not no only tenían that, confianza en mí.
No solamente eso. local pastors heard about it, and they would come and accuse me that I had somehow manipulated this whole thing, and because I wanted to be the pastor. Y otros pastores locales venían, escucharon lo que había sucedido y venían a acusarme de que yo de alguna manera había manipulado las cosas para que esto sucediera. So, false accusations started in California. Así que la acusación falsa había iniciado en Now they California. followed me to Pennsylvania. Me había seguido a Pensilvania. I mean, like pastors and prophets would come, every few weeks and say, we think that you shouldn't be here. You brought a spirit of Jezebel, and that's why our brother fell, and you wanted to be the pastor. These kinds of things. Y pastores y profetas venían a visitarme cada semana y decían, nosotros creemos que tú no debes estar aquí porque tú trajiste contigo un espíritu de Jezabel que sucedió que le pasara esto a este pastor. Each time I would listen, Y cada vez yo it was escuchaba painful. y era doloroso. And then I would explain. Y luego I said, explicaba. look, I don't want to live in Pennsylvania. Y les decía, bueno, yo no quiero vivir en Pensilvania. I don't want to be a pastor. No quiero ser pastor. And if I wanted to be a pastor, I wouldn't pick this location for a church. Y si yo quisiera ser el pastor, no hubiera escogido esta I ubicación mean, para la iglesia. this was the ugliest building you ever saw. You know? Porque era el edificio más feo que usted haya visto. When the wind would blow, things would fall off the side of the building. It was just pathetic. Porque cuando soplaba el viento, It was las big, cosas se but it was caían del edificio. Era ugly. grande, pero es feo. A few times cars were stolen during church service. Y varias veces carros los robaban en medio del servicio. We had to hire off-duty policemen to stand at the door, or else kids would come in and steal purses, and it was wild. Y teníamos que contratar policías para que se pararan en la puerta, si no venían jóvenes y se robaban las bolsas. But God came. Pero Dios venía, He came. venía. So, I had one last visit. A pastor and two prophets came to see me. Y tuve esta última visita. Dos pastores y un profeta vinieron a visitarme. One pastor and one prophet had seen me before with these accusations. Un pastor y un profeta me habían venido a mí con estas But they acusaciones. brought a big prophet from Chicago with them. Pero esta vez trajeron a un profeta bien grande de Chicago con ellos. And he sat down and he said, this is an apostolic work here. Y él se sentó y dijo, este no es un trabajo apostólico aquí. And you shouldn't be in this office. Usted no debería estar en esta oficina. You should take your name off the door and move and pray that God will bring our brother back. Usted tiene que quitar su nombre de la puerta y tiene que empezar a orar para que Dios traiga al pastor de vuelta. He got I would like the guy to come back. Y a mí me hubiera gustado mucho de que él regresara. And he got really excited. He stood up and he was preaching, big Italian guy, and he's spitting in my face while he's preaching. Y se puso bien emocionado, que hasta se puso de pie y me estaba predicando con este acento italiano. And I prayed, Jesus, this is hard. Y yo ahí oré, Jesús, esto es bien difícil. And I heard the Lord speak. Y escuché que el Dios me habló. Escúcheme claramente en mi espíritu. Rejoice and be glad. Escuché claramente en mi espíritu, regocíjate y alégrate. Regocíjate y alegrate. Reconocí estas como palabras de Mateo, capítulo 5, ¿sí? And so, I raised my hand right in the middle of his message to me. I raised my hand. Así que levanté la I mano said, en medio de su mensaje hacia mí. Excuse me, I just remembered something very important I have to do. Y le dije, perdone, me acabo de I'll be acordar que back tengo in a algo few minutes. bien importante que tengo que hacer. Regreso en unos minutos. I ran all the way across the building to the far corner, great big building. Y corrí a través del edificio en la última esquina. I went in a little room, closed the door. Y me fui a una habitación I pequeña began y to cerré la say, puerta. thank you, Jesus. Thank you, Y Jesus. empecé a decir, gracias Jesús, gracias Jesús. This is really asombro.
This is amazing. Esto es asombroso. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Sharalabumababadi. Sharababadi. And pretty soon, you Y know, pronto I started, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. empecé. Thank you, Jesus. Gracias Thank Jesús, you, gracias Jesus. Jesús, gracias Jesús. ¡Oh! Sharalalalalalabake. Hallelujah. Aleluya. And the joy of the Lord came over me. Y el gozo del Señor Washed away the oppression. vino sobre mí y me lavó la Washed opresión. away the discouragement. Y me lavó el desánimo. And as I went back, Así sat que down, me fui de regreso a la oficina, I me said, senté please continue, Mr. Prophet. y le dije, por favor, continúe, señor profeta. And so he finished his message to me. Así que él terminó su mensaje they para mí left. y se fue. And it never happened again. Y nunca volvió a suceder. And from that time, I mean, we've gone through a lot of hard times, but we always had the presence and the joy of the Lord. Y ese tiempo, hemos pasado por tiempos difíciles, pero siempre hemos tenido la presencia God y el came. gozo de Dios, porque Dios vino Miracles happened. y milagros han pasado. Prophets came and gave us words of hope. You know? Profetas vinieron y nos dieron palabras de A esperanza. prophet came in 1992 in this ugly warehouse. He said, I see a property. I see a vast property. Y un profeta vino en 1992 a esta bodega tan fea y nos dijo, veo una propiedad bien amplia. The assignment of the enemy of false accusations was broken over us. La See, asignación and what de human acusación, reason I could explain myself, but I couldn't cancel the assignment. la asignación de acusación que estaba sobre nosotros fue rota. Yo lo podía entender, pero no podía entenderlo espiritualmente. But Jesus gave me a better word. Pero Dios me dio una mejor palabra. His word was rejoice and be glad, Él me dijo, regocíjate y alégrate, because his word is over all things. porque su palabra está sobre todas las cosas. So, we became a place of his presence. Y nos volvimos un lugar de su presencia. Right there, in the hood. Drive-by shootings. Ahí en ese barrio donde pasaban And we tiroteos. changed the neighborhood. Y cambiamos el vecindario. Just by the love of God. Solo por el amor de Just by Dios. serving. Solo por servir. Just by having joy. Solo por tener gozo. And in the year 2000, God gave us this miracle property. I mean, he gave it to us. It wasn't all easy, right? So, Y en el año 2000 Dios nos dio esta propiedad. Él nos la dio. No fue fácil, pero Él nos la dio. and we've continued to be a place where people get hope, where people are transformed by the presence of God. Y seguimos siendo un lugar donde las personas reciben esperanza, donde son transformadas por el amor de Dios. Amen. And we learned something about spiritual warfare. Y aprendimos algo acerca de la guerra espiritual. We've done a lot of spiritual warfare, Hemos hecho mucha guerra espiritual, but mostly we worship. pero la mayoría que Mostly we hacemos es worship. adoramos. Mostly we worship. La mayoría de cosas que hacemos es adoramos. Mostly we worship. La mayoría de cosas que And hacemos es when we're in adoramos. his presence, he'll give us authority to speak Porque over things that are part of our assignment. Porque en la adoración Él nos da palabras que tenemos que hablar, que son basadas en nuestra asignación. And are within the measure of authority we've been given. Y están bajo la medida de autoridad que se nos ha sido dada. And his grace transforms people. Y su gracia transforma a las personas. And so we haven't done any of this by a program, No hemos hecho esto basado en un programa, but it's been done by grace. sino que está hecho By basado en la the gracia. presence and the ability of Jesus Christ given to us. La presencia y la habilidad de Dios, de Jesús, dada a nosotros. He gave us his presence and he brings us his peace. Él nos trajo su presencia y nos trae su paz. And he changed the false accusation Él cambió into la falsa a acusación good reputation. en una buena reputación.
For many years, Ann and I have been amazed. We meet people from all over the world. Por muchos años, Ann y yo Sometimes we nos go maravillamos de que conocemos gente to de todo el other mundo, nations. porque hemos ido a veces a otras naciones. And we meet people who've heard of us or heard about Life Center. Y nos encontramos gente con que ha escuchado de Life Center And they think we're better than we really are. y piensan que somos mejores de lo que somos. This is what grace does. Porque eso es lo que hace la gracia. So I think of this. Así que pienso esto. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Amén. I'm so thankful. Estoy So agradecido. thankful. So I share this with you, and I want to pray. If you stand, I've come to the end of my time. Terminé con mi tiempo. Quiero orar por ustedes, así que I les pido que want se to pray. pongan I de pie. thank you that you're here. I believe this is the beginning of more and more conferences for the Spanish-speaking population. You know, Yo You guys- creo que este es el inicio de más conferencias para nuestra gente hispana. You are set for such a time as this. Porque usted es establecido para un tiempo como este. You know, we see the disaster at the southern border. Porque vemos el desastre en el borde del sur. The good news is so many people are coming who are hungry, who are thirsty. Y las buenas noticias es que mucha gente que está viniendo, que tiene hambre, que tiene sed. They're broken, they've been oppressed. Porque están quebrantados, porque han sido oprimidos. But deep in la cultura latina Pero profundamente en la cultura latina is a love of family. está el amor de la familia. The awareness that a man is a man and a woman is a woman. El saber de que un hombre es un hombre y la mujer es una mujer. That a strong value of life. Y hay un fuerte valor a la vida. And God has set you for this season, this opportunity. Y Dios lo ha establecido por este Jesus. tiempo, para esta oportunidad. Jesús. So I just want to pray that there would be a grace on you to overcome, to find the solution hidden in the problem. Así que voy a orar para que el Dios le dé la gracia, para que puedan encontrar To hear la from the solución Lord at the escondida right en el moment. problema. Que escuchen a Dios In Jesus' name. en el nombre de Jesús. And I want to speak this to you. These are the words of Jesus. Y le quiero hablar esto, esas son las palabras de Jesús. La paz sea con ustedes. This is shalom. This is restoration. Esta es restauración. This is completion. Es todo This- cumplido. This is nothing missing, nothing broken. Esto es que no falta nada, nada está quebrado. Shalom Alechem. Shalom Aleichem. La paz sea con ustedes. Peace be with you. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Amén. Amen. You are sent in the same way. Ustedes son enviados de la misma manera. This is the Great Commission. Es la gran comisión. And to stay in the Great Commission, we para- follow the Great Commandment. Y para seguir, permanecer en la gran comisión, entonces nosotros seguimos el gran mandamiento. Love God, Ama a Dios love your neighbor, y ama a tu prójimo. love one another. Ámense los unos a los otros. God, thank you for the miracles that will take place Gracias por los milagros que in the sucederán many churches, the many ministries represented here today. en las iglesias y los ministerios representados aquí hoy. Thank you for fruit, Gracias por el fruto, much fruit, mucho fruto, fruit that remains. fruto que As permanece. God, and a grace to abide in your presence. Y una gracia para permanecer To en abide tu in presencia, para permanecer en amor. In Jesus' name, En amen. el nombre de Amén. Jesús. Thank you very much. Amén. Aleluya.